Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a las lecciones por video del Ministerio de Células de Visión 30. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que para todo creyente es muy importante. Me refiero al tema de la mayordomía cristiana. ¿Qué cosa es la mayordomía cristiana? Básicamente la responsabilidad que tiene el creyente de administrar eficaz y eficientemente todos los recursos que Dios le ha dado. Sabemos, porque la palabra de Dios así lo enseña, que todo lo que está sobre la tierra y su plenitud, le pertenecen al Señor. Tanto el dinero que ganamos, como la salud que tenemos, como el cuerpo que poseemos y las experiencias y habilidades y cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, todos le pertenecen a Dios. Y Él nos lo ha dado con un propósito, que es adorarle y que es servirle. Pero ¿qué pasa? Vemos en la actualidad o vemos en la realidad muchos creyentes que no están sirviendo a Dios, que no están adorando a Dios como Él lo merece, que no están invirtiendo tiempo de sus vidas en congregar periódicamente, en servir constantemente, sino que cuando conversamos con esas personas tienen trabajo que hacer, tienen responsabilidades, tienen que estudiar, tienen asuntos familiares. Y hermanos, quiero que quede claro que yo no estoy en contra del trabajo, yo no estoy en contra de las responsabilidades familiares, ni estoy en contra de las obligaciones que toda persona tiene. Yo también tengo familia, yo también estudio, yo también tengo obligaciones, como todos los que me escuchan, así también. Pero esto no se trata de tener o no tener obligaciones, sino se trata de prioridades. La prioridad del creyente siempre debe ser servir a su Señor. La prioridad del creyente siempre debe ser darse un tiempo para servir al Señor, darse un tiempo y entender que no solamente parte de su vida, sino toda su vida le pertenece a Dios. Sin embargo, Dios ha querido, nos manda, no necesariamente que le demos el 100% de nuestro tiempo, me refiero a hacer en la iglesia o en alguna actividad que tenga que ver con el ministerio, pero sí, parte de nuestro tiempo debería estar consagrado a Él periódicamente. Para poder entender mejor esto, quiero solamente y brevemente meditar en un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer este pasaje que es un poco extenso, pero vamos a leerlo en dos partes para tratar de entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas capítulo 12 verso 35 y vamos a leer la primera parte de este texto que te acabo de mencionar. Lucas capítulo 12 verso 35 dice así: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame les abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta primera parte o esta primera porción que acabo de leer con ustedes es una enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos acerca de la mayordomía, pero básicamente orientada o sesgada hacia el hecho de que el Señor Jesús va a volver, el Hijo del Hombre vuelve por segunda vez,
y el creyente debe mantenerse en una actitud de vigilia, en una actitud de espera, en una actitud no de espera pasiva, sino en una actitud de espera activa. Eso quiere decir, el creyente debe estar esperando la venida de su Señor, pero no debe esperarle con los brazos cruzados, no debe esperarle distraído, no debe esperarle ocupado en sus propios negocios, sino, dice la palabra, debe esperarle sirviendo. Y el Señor da aquí dos ejemplos de esta historia o de esta enseñanza. Da dos ilustraciones. La primera es con respecto a unos siervos. El Señor nos hace pensar en una casa donde hay siervos y el amo ha salido. Dice la palabra del Señor que estos siervos son bienaventurados, son felices, habrán hecho bien, si es que el Señor al volver, su amo al volver, los encuentra sirviendo, los encuentra velando, los encuentra preparados, no los encuentra durmiendo, no los encuentra entretenidos en otras labores. Y sabemos, hermanos, por este viejo y conocido refrán que dice: cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. ¿Qué quiere decir este refrán? Quiere decir que es fácil hacer el trabajo encomendado cuando la persona que nos lo ha mandado nos está mirando, pero cuando nadie nos está mirando, como que la gente se relaja un poquito y como que ya no hacemos o ya no cumplimos las labores que se nos encomiendan. Pero aquí justamente la palabra del Señor es: no seamos esos ratones que hacen fiesta cuando el gato se va, ¿verdad? Sino que debemos estar velando aunque no haya nadie que nos esté mirando. Y acá dice esta ilustración que estos siervos son bienaventurados cuando el Señor vuelve y les encuentra ocupados, les encuentra velando. No interesa si venga a la segunda vigilia o a la tercera, sea en el momento que el Señor vuelva, dice aquí, el Señor los encontrará trabajando. ¿Y a dónde se había ido ese Señor? Dice el Señor Jesús, se había ido a las bodas, ¿no? Se había ido a unas bodas. Y recuerda que en el Oriente, en los tiempos bíblicos, una boda no es como las bodas en Occidente, que suelen durar un día nada más, sino estamos hablando de bodas en el Oriente que demoran días, que demoran semanas la celebración. Entonces realmente las personas que iban a las bodas no sabían cuándo iban a volver, porque probablemente las bodas se extendían durante mucho tiempo, las celebraciones me refiero. Entonces realmente las personas, los criados, no sabían exactamente cuándo habría de volver su Señor. La responsabilidad aquí de ellos era esperarle. La segunda ilustración que Jesús usa es la de un padre de familia. Y aquí también la idea es que si el padre de familia supiera cuándo un ladrón va a entrar a robar en su casa, pues definitiva y obviamente velaría, no dormiría, aseguraría su hogar y estaría esperando a que esta persona llegase para sorprenderle. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor en ambas ilustraciones? La idea es que parte de la mayordomía cristiana tiene que ver con la administración de nuestra propia vida espiritual, económica, física, emocional, de tal manera que nuestro cuerpo, nuestro ser entero, siempre esté preparado y velando en una buena condición espiritual, para que a la venida del Señor no nos encuentre distraídos, no nos encuentre viviendo una vida carnal, no nos encuentre viviendo en pecado, sino que la venida del Señor nos halle velando. Ese es un aspecto muy importante y que muchas veces se descuida. La palabra del Señor nos dice: sobre todas cosas guardadas, ustedes saben, ¿verdad? Guarda tu corazón. Y a veces, hermanos, nuestro corazón es lo más descuidado por nosotros. Nos exponemos a alimentarnos de películas, de programas, de música, de amistades que no nos ayudan. Estamos en relaciones tóxicas que nos hacen daño. Nos juntamos con personas que nos hacen perder el tiempo. Aceptamos cosas, obligaciones, cargas, situaciones, nos metemos en situaciones que no nos ayudan
que nos hacen distraernos de lo que Dios nos ha mandado. Y la mayordomía cristiana, como un primer aspecto, nos enseña y vuelvo a repetirlo aquí, que el creyente debe cuidar su propia vida para mantenerse afilado, ¿verdad? Como un instrumento, para mantenerse listo, para mantenerse preparado, para mantenerse velando, para mantenerse resguardado, apercibido, para mantenerse listo, sirviéndole al Señor, amando al Señor, orando al Señor, para que la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento, no sabemos cuándo será, no nos encuentre, pues, hermanos, y nos sorprenda. Este es un pensamiento que siempre a mí me da mucho que pensar, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a pensar en esto, yo tengo que decir, no quiero que el Señor me encuentre distraído. No quiero que la venida del Señor me encuentre y yo no esté sirviéndole. No quiero que la venida del Señor llegue y yo me encuentre tan preocupado en mi trabajo, tan preocupado en mis negocios, tan preocupado en mis problemas, en mis deudas o en mis asuntos, que no esté sirviéndole al Señor, que no esté congregando regularmente, que no esté orando, que no esté pasando e invirtiendo tiempo en la iglesia del Señor. No quiero eso, hermanos, porque vamos a ver que hay un riesgo, hay una recompensa y a la vez hay un castigo para todo aquel creyente que no sabe administrar su mayordomía cristiana. Y aquí quiero que entremos a la segunda parte de este texto que yo les había comentado. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos ahora al verso 41. El verso 41 dice así: entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este, hermanos, es un texto con una advertencia realmente terrible. La idea aquí es un siervo nuevamente, pero este siervo no es como los primeros. Los primeros, a la vista que su señor no volvía de las bodas, ellos estaban velando, y cuando su señor volvió de las bodas, los encontró velando. Y dijo, estos son siervos bienaventurados. Este no. Este es un siervo que dice, mi señor tarda en volver, así que voy a darme la gran vida. Y este hombre, dice, empieza a embriagarse y emborracharse, justo lo que dijimos que un creyente no debe hacer, ¿verdad? Recapitulando lo que dijimos hace un momento, el creyente debe de mantenerse en un buen estado, en un óptimo estado espiritual, a la espera de la venida de su Señor. Pero este hombre no hace eso. Este hombre empieza a abusar, ¿verdad? A abusar de la libertad que su Señor le ha dado, abusar de las condiciones privilegiadas que como servidor del Señor tiene, y en vez de utilizar los recursos de su Señor para la obra de su Señor, ¿qué es lo que hace? Él empieza a embriagarse y empieza a emborracharse, empieza a descuidar su condición, en este caso es física,
pero hablaríamos de una condición física, espiritual, emocional. Empieza a abusar de su propia vivencia, de su propia vida. Y no solamente eso, sino dice que este siervo empieza a golpear a sus consiervos. Empieza a descuidar y empieza a maltratar también a otros. Entonces esta persona cae realmente en un abuso, en una distorsión. A este siervo no se le dieron los recursos para que él los usufructe, para que él los aproveche de esta manera ilegal. Al siervo no se le dio los recursos para golpear a sus hermanos. Dice la Biblia y el Señor Jesús pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dice, al cual el Señor pondrá sobre su casa. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, para que le dé su ración y su alimento a todos. ¿Cuál es el propósito entonces del mayordomo cristiano? Dios le pone sobre personas, sobre algún ministerio, sobre una familia, sobre una relación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder distribuir las bendiciones del Señor a todas las personas. Y aquí podríamos hablar de la bendición de la palabra de Dios, de recursos materiales, de recursos espirituales, pero el creyente tiene la responsabilidad de recibir esas bendiciones del Señor y distribuirlas a las personas a las cuales el Señor le da cuidar, le da proteger. Pero esta persona, este mal siervo, este siervo infiel, que no es prudente, sino que es necio, ¿qué es lo que hace? Empieza a actuar como si él fuera el amo, y no cualquier amo, sino un mal amo, porque un buen amo lo que hace es igual, cuidar de sus siervos, cuidar de su propiedad, pero ese es un criado con ínfulas de amo y encima un mal amo, porque empieza a malgastar los recursos del Señor y empieza a abusar de sus consiervos, empieza a golpear, empieza a maltratar, empieza a tomarse atribuciones que no le corresponden. Dice la Escritura que cuando el Señor vuelve, porque de hecho el Señor vuelve, y le halla en esa condición, dice la Escritura que será azotado, recibirá muchos azotes, le castigará duramente, dice, y le pondrá con los infieles. El Señor Jesús inmediatamente lanza un principio más general, que dice: aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, sorpresa, también será azotado, pero no será azotado tan duramente. A veces pensamos, no, el Señor entiende, el Señor no me va a disciplinar. No, dice aquí la palabra de Dios que aún sabiendo o no sabiendo, seremos disciplinados por el Señor. Pero la intensidad de esa disciplina va a depender del grado de responsabilidad, no, va a depender del grado de conocimiento que tengamos. ¿Qué es lo que el Señor termina concluyendo? Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Esa es la esencia de la mayordomía cristiana. Hermanos, no se te ha dado el Espíritu de Dios, no se te ha dado la palabra de Dios, no se te ha dado la salvación, no se te ha dado un trabajo, no se te ha dado dinero, no se te ha dado vida y fuerzas para que tú abuses de ellas, para que las uses solo para tu beneficio personal, para que las uses para maltratar a otras personas, sino que se te ha dado esos recursos para que los uses para la gloria de Dios, para que los uses para el evangelismo, para que los uses para el discipulado, para que los uses para las células, para que los uses para que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando tú decides no congregar y poner excusas y decir no puedo o no tengo que hacer, tengo trabajo, un amigo, una amiga y N excusas, lo que estás haciendo es emborracharte y embriagarte con los recursos que Dios te dio. Estás utilizando lo que Dios te dio para tu propio beneficio y no para la gloria de Dios. Cuando yo decido usufructuar los recursos del Señor,
y no usarlos para el propósito del Señor, estoy haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que yo pase tiempo en la casa de Dios. La voluntad del Señor es que yo cumpla la gran comisión. La voluntad del Señor es que yo edifique a mis hermanos con la palabra del Señor. La voluntad del Señor es de que yo use mis dones espirituales para el crecimiento de la iglesia. La voluntad del Señor es de que yo forme parte del avance del Evangelio en este mundo. Dice la Biblia que si yo, sabiendo cuál es la voluntad del Señor, hago lo contrario, me quedo en mi casa, me voy con mis amigos, prefiero irme al cine, prefiero distraerme, prefiero emborracharme y embriagarme con los recursos del Señor, ¿qué cosa entonces lo que me espera? Dice ser azotado duramente, porque estoy desperdiciando los recursos del Señor. Estoy desperdiciando los recursos que Dios me dio. Imagínate que en tu trabajo, ¿no? Yo estoy en mi trabajo, llego a mi trabajo y empiezo a romper las computadoras, empiezo a quemar los papeles, empiezo a botar las mesas y las sillas. Inmediatamente seguridad viene y me dice: oiga, usted está loco, está quemando propiedad ajena, no le pertenece. Yo digo: discúlpame, es mi computadora, yo trabajo todo el día con ella. Y me dirán: no, discúlpame, no es tu computadora, es la computadora de la empresa que se te ha dado para que cumplas tu trabajo. No es mi computadora, no es mi edificio, no es mi escritorio, no son mis papeles, son de la empresa, pero se me han dado para que yo cumpla mi trabajo. De la misma manera, hermano,